Era la noche del 23 de octubre del 2018. Una noche oscura y fría como pocas había vivido. Trabajaba como taxista en la ciudad de Medellín, Colombia, y ese día había comenzado mi turno algo tarde. Eran cerca de las 11 de la noche y la ciudad estaba sumida en un silencio casi sepulcral. La niebla se cernía sobre las calles y solo se escuchaba el sonido de mi taxi atravesando la penumbra. Había recogido ya a varios pasajeros esa noche, pero ninguno de ellos se compararía con el último. Cerca de la 1 de la madrugada, mientras recorría las solitarias calles de un barrio periférico, vi a una mujer de blanco en una esquina que parecía estar esperando un taxi. Me detuve y ella se montó en el asiento trasero. No dijo ninguna palabra y su apariencia era etérea. Estaba algo pálida y sus ojos parecían vacíos, como si no tuviera alma. Le pregunté a dónde se dirigía y ella simplemente señaló hacia el frente, a una carretera que se adentraba a las montañas. Aunque me resultó extraño, decidí aceptar el recorrido y emprendí el camino hacia el destino desconocido. A medida de que avanzamos, el ambiente se volvía cada vez más espeso y la niebla se tornaba más densa. Sentí cómo la temperatura bajaba y el frío me calaba hasta en los huesos, pero no podía dejar de conducir. Entonces, de repente, la mujer empezó a murmurar palabras incomprensibles y su voz me estremecía. Intenté mantenerme sereno, pero el terror se fue apoderando de mí. A lo lejos, en la carretera, vi una figura oscura que parecía observarnos. La mujer de blanco levantó su dedo y lo señaló. Señaló a la figura mientras susurraba algo que heló mi sangre. Dijo ella: «Él nos espera». No supe qué hacer en ese momento, pero mi instinto me gritaba que debía escapar. Pisé el acelerador y el taxi se lanzó hacia adelante a toda velocidad. La figura oscura se desvaneció en la niebla, y al mirar hacia atrás la mujer de blanco ya no estaba en el asiento trasero. Mi corazón latía a 1000 por hora y sentí como el sudor frío recorría mi rostro. No entendí, dice, cómo había pasado, pero sabía que algo escalofriante había ocurrido. Conduje de vuelta a la ciudad a toda prisa y traté de dejar atrás ese lugar maldito, dice. No hablé del suceso con nadie durante mucho tiempo, pues temía que no me creyeran o me tomaran como loco. Pero cada vez que paso por esa carretera en la oscuridad de noche, no puedo evitar recordar a la mujer de blanco y el terror que sentí en ese recorrido paranormal. Definitivamente jamás lo voy a olvidar. Impresionante historia. Vamos a la siguiente. Vamos a otra que sucedió en Nueva York. Dice lo siguiente: hola a todos los oyentes de Podcast 78, mi nombre es Juan y quiero compartir con ustedes una experiencia escalofriante que viví en 1988, mientras trabajaba como taxista en la ciudad de Nueva York. Recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer, a pesar de que ya han pasado más de 30 años. Era una noche lluviosa de octubre en la Gran Manzana. El tráfico había sido intenso durante todo el día, pero ya cerca de la medianoche, las calles comenzaban a vaciarse poco a poco y el sonido de la lluvia golpeando contra el taxi se volvía cada vez más intenso. Me encontraba en el Bajo Manhattan, cerca de las antiguas Torres Gemelas, cuando un hombre de apariencia extraña me hizo señas de que me detuviera. Llevaba un abrigo largo y oscuro y su sombrero cubría parte de su rostro, dejando ver apenas una barba tupida y unos ojos penetrantes. Sin mediar palabras, se subió al asiento trasero y me dio la dirección de un viejo cementerio en Brooklyn. A medida de que nos adentrábamos en esas desoladas calles de Nueva York, el hombre comenzó a hablar sobre su vida. Aseguraba ser un viajero en el tiempo condenado a vagar por la eternidad sin poder escapar de su maldición. Pensé que estaba loco, pero había algo en su voz y en sus ojos que me hacían creerle. Mientras nos acercábamos al cementerio, el hombre se volvía cada vez más
extraño. Incluso hasta el mismo ambiente se sentía raro. La lluvia parecía también caer con más fuerza. El taxímetro marcaba una cifra inusualmente alta, como si hubiera estado mucho más tiempo de lo normal en ese recorrido que debería ser corto, como si el tiempo de alguna manera se estuviera acelerando durante ese recorrido. De repente el hombre soltó un grito aterrador y señaló como hacia el asiento delantero. Algo raro empezó a suceder, pero en el asiento del copiloto, al lado mío, algo empezó a mostrarse. Era como una figura etérea, como si una persona quisiera aparecer repentinamente. No sé si era una especie de fantasma o algo, pero el punto es que era como energía queriendo crear a una persona. Definitivamente esto parecía algo que lo estaba generando esta misma persona. El terror se apoderó de mí y pisé el acelerador a fondo tratando de escapar de aquella pesadilla, aunque ésta me acompañaba. Las luces del cementerio se veían a lo lejos, pero antes de llegar, esto que estaba como apareciendo en el asiento del copiloto desapareció totalmente. El hombre de la barba tupida me pidió que me detuviera, y antes de bajarse del taxi, me dio una advertencia. No permitas que el miedo te controle, porque solo así podrás escapar de las garras del tiempo. No entendí del todo sus palabras, pero sabía que había vivido un suceso escalofriante e inexplicable. Durante años me pregunté si aquella noche había sido real o solamente era parte de mi imaginación. Aún hoy, cada vez que conduzco por las calles de Nueva York, en las noches, no puedo evitar sentir un escalofrío al recordar ese recorrido tan extraño. Definitivamente en Nueva York viven muchas personas muy raras, muy extrañas. He visto cada cosa en estos recorridos, pero esta cambió mi vida. ¿Y cómo no? Si eso es el misterio nos cambia. Los relatos de misterio, las experiencias extrañas nos cambian la vida definitivamente. Vamos a la siguiente historia y si no te has suscrito te pido que lo hagas. Si puedes recomendar el podcast, te agradezco también bastante. Podcast 78 es un podcast del misterio, donde tratamos testimonios y relatos desde los más raros. Muchos relatos que voy recopilando y también relatos que nos van enviando al correo electrónico. Ahí en la descripción está el correo para que nos escribas y nos envíes alguna experiencia extraña. Vamos a la siguiente historia. Dice lo siguiente. Hola a todos, mi nombre es Raúl y quiero compartir con ustedes una experiencia extraña e inolvidable que viví en 1972. Mientras trabajaba como taxista en Puebla, México, esa noche me enfrenté a algo que nunca hubiera imaginado y que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio en mi vida. Era un caluroso día de agosto, el sol estaba a punto de ponerse en el cielo. El cielo se veía anaranjado, rojizo, ya saben. Me encontraba realizando un recorrido hacia un poblado cercano de la ciudad de Puebla, llevando a una pareja de turistas que deseaba visitar algunas ruinas arqueológicas en la zona. Mientras nos alejábamos de la ciudad, el paisaje se tornaba cada vez más solitario, con extensas áreas de cultivo y montañas a lo lejos. De repente, noté un destello en el cielo como si un rayo hubiera atravesado la atmósfera. La pareja y yo nos quedamos perplejos preguntándonos de qué se trataba esto. Continuamos nuestro camino, pero el destello se repetía cada vez con más frecuencia y comenzábamos a ver un objeto brillante que se movía en el cielo a gran velocidad. No era un avión, ni un helicóptero, ni ningún otro tipo de aeronaves, por lo menos nada que yo hubiera visto. El objeto cambiaba de dirección de forma abrupta. Se desplazaba a una velocidad impresionante como si desafiara las leyes de la física. Cosa que yo sé que se ha relatado, que se ha visto, que muchos investigadores han podido observar, pero yo no había visto nunca. Nos pusimos algo nerviosos, incluso he de reconocer que el miedo comenzó a apoderarse, por lo menos de mí.
Decidí detener el taxi a un costado de la carretera, bajamos del vehículo y estuvimos observando con asombro aquel extraño objeto que descendía lentamente hasta situarse a unos cuantos metros sobre nosotros. Era una especie de platillo volador de un tamaño considerable. Estaba rodeado de luces, algunas intermitentes, otras eran incluso con colores. La pareja y yo nos quedamos paralizados, sin habla, incapaces de reaccionar. El objeto permaneció en el aire durante unos minutos y luego, sin previo aviso, se elevó a una velocidad vertiginosa y desapareció en el horizonte. Pero lo más raro es que no hacía ruido, que era como si fuera de un material muy ligero. Nos miramos atónitos, sin palabras, para describir lo que acabábamos de observar. Subimos al taxi y regresamos a la ciudad en silencio. Se canceló el recorrido, evidentemente. Estábamos intentando asimilar lo sucedido. Aquella noche vivimos un encuentro cercano con un objeto volador no identificado que desafiaba cualquier explicación lógica a lo largo de los años. Muchos me han contado que vieron una luz, que vieron un objeto, que vieron una esfera. Pero hasta ahorita nadie me ha contado que se haya acercado tanto un objeto a uno de ellos. Esa experiencia fue en 1972 y al día de hoy la sigo sintiendo como una experiencia que me acaba de suceder. Vamos a otra historia más, también de un taxista. Estoy, tratando de recopilarlas y ponerlas en diferentes grupos de hoteles, de taxistas, de traileros, así, ¿no? Vamos a ir, hay una de veladores que por ahí también tenemos, vamos a tratar de ir separándolos por temas. Este es el teléfono que tenemos ahí, pueden enviarlo con su propia voz, el relato, ¿no? Les aconsejo que igual no sean relatos así súper largos, ¿no? Tratar de resumirlos en 5 o 10 minutos más o menos máximo, ¿verdad? Pero tratar de resumirlo para que cuando los vayamos juntando, pues hacer un video con varios audios, ¿no? Ya los vamos a ir juntando y después los vamos compartiendo, ¿ok? Vamos al siguiente relato, a la siguiente experiencia. Dice lo siguiente: hola a todos, mi nombre es Emilio y quiero compartir con ustedes una experiencia increíble, extraña y aterradora, dice. Esta la viví en 1993 mientras trabajaba como taxista en la ciudad de Oaxaca. Aquella noche me enfrenté, dice, a una criatura que desencadenó fenómenos paranormales y me dejó marcado para siempre. Era una noche de octubre, la luna llena iluminaba el cielo y una brisa fresca soplaba por las calles de Oaxaca. Me encontraba en el taxi esperando a algún pasajero cerca del Zócalo, cuando un hombre mayor, de apariencia cansada y vestido con ropas viejas y desgastadas, se acercó a mi ventana y me pidió que lo llevara a un pueblo en las afueras de la ciudad. A medida de que nos adentrábamos en el camino rural, el hombre comenzó a contarme una historia sobre una criatura que, según él, acechaba en las sombras de la noche, aterrorizando a los habitantes de la región, y me dijo que últimamente había aparecido varias ocasiones. Me dijo que esta criatura tenía la capacidad de provocar fenómenos paranormales y que nadie se atrevía a enfrentarla. Aunque al principio me mostré obviamente escéptico, no pude evitar sentir cierto temor al escuchar ese relato. Nos adentramos más en la oscuridad y alejándonos cada vez más de la ciudad cuando de repente el motor del taxi empezó a fallar y las luces empezaron a parpadear de manera errática. El hombre me miró y con preocupación me advirtió que la criatura estaba cerca, así de a tiro. Aterrorizado intenté arrancar el motor de nuevo, pero fue en vano. Nos encontrábamos varados en medio de la noche en un lugar desconocido y, según esta persona, acechados por una criatura sobrenatural. Hasta el momento no había visto nada, solamente pues que sí, la sensación era muy densa. Debo reconocer que incluso había escuchado, kilómetros atrás, un aullido escalofriante que parecía provenir de varias direcciones. En ese momento ya el viento estaba corriendo con algo de fuerza, pero era normal en esa zona. Se estaban agitando los árboles y eso le daba un toque más de misterio. Había algo de polvo a nuestro alrededor por lo mismo, y fue entonces cuando, de repente, de la nada, apareció, así,
una criatura de aspecto humanoide. Tenía unos brazos muy largos y garras largas y claramente eran afiladas. La piel parecía tener como escamas y los ojos tenían un cierto brillo muy extraño. El hombre se acercó a mí y murmuró unas palabras. La verdad es que no lo dijo en español, lo dijo en alguna lengua que no reconocí. Para mi asombro, la criatura pareció retroceder cuando escuchó esas palabras. Y así como llegó, se fue desapareciendo en la penumbra. Después de esos momentos tensos, el motor del taxi volvió a funcionar y las luces dejaron de parpadear. El hombre me pidió que lo llevara de regreso a la ciudad sin decir una palabra más. No dijo nada ni de la criatura ni de lo que acabábamos de ver. Nos despedimos en silencio y mientras veía cómo se alejaba en las calles adoquinadas de Oaxaca, me di cuenta que había vivido una experiencia sobrenatural, que esa era una experiencia extraña y que esa persona, yo creo, tenía ese encuentro, tenía que tener ese encuentro. Aquella noche del 93 me enfrenté a algo que no puedo entender al día de hoy y que no he vuelto a escuchar sobre aquella criatura, ni por qué estaba acechando la zona. ¿Qué le habrá dicho esta persona ya grande? La verdad es que sí tengo muchas preguntas y respuestas, pues nada, no tengo nada. Y luego por la zona, pues también digo, se pone uno a pensar si será un tema, una historia de Nahual o qué estará pasando ahí. Y ese tipo de encuentros también, pues que ya son prevenidos por alguien o que claramente pues parecen tener un motivo, una razón, ¿no? Pues bueno, ahí están las historias del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les mando un fuerte saludo y bueno, aquí estaremos relatándoles las historias que nos vayan enviando, las historias que yo también vaya consiguiendo. Estoy tratando de combinar pues de España, de México, de Estados Unidos, de Colombia. Vamos ahí combinando como se pueda y obviamente pues tratando de hacerlas por temáticas. De repente me mandan una de un tema me gusta mucho y entonces yo combino con otros relatos que tengo por ahí, así que pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. La idea es pues conocer testimonios de diferentes partes del mundo sobre los temas más misteriosos, los temas más extraños. Aquí los vamos a estar relatando. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Y bueno, síganos en Podcast 78. También estamos en Twitter. También estamos en Telegram. Búsquenos en Telegram. Y ahí les envío los relatos. Les envío cuando estemos en vivo. O cuando subimos algún video y cosas así. ¿Ok? Buenísimo, pues. Un enorme abrazo a toda la comunidad. Los veo en el próximo video. Hasta luego.